Sociedad 3.0 Multimedios presenta Amigos, muy buenas noches. En esta emisión de un programa más de Frente a Frente. Un programa donde conversamos con los actores de la vida pública del estado de Veracruz, donde conocemos su trayectoria, su propuesta, sus resultados. Y esta noche tenemos el honor de recibir a la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la maestra Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. Naldi, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por el espacio que me brindan y un saludo a toda su audiencia. Gracias, Naldi. Mucho se ha hablado, Naldi, de tu llegada al IBAE como un proceso de transición bastante acentuada con respecto a la anterior administración, que ni siquiera vale la pena que volteemos a ver, pero tu reciente comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso, que tuviste invitados muy importantes, pues fue un reflejo del trabajo que has hecho a partir de tu llegada al IBAE, que fue, me dices que a fines de marzo del año pasado, ya va para un año. Y esto es importante que los veracruzanos lo conozcan, Aldi, porque una dependencia tan importante como es la dependencia que le otorga a los ciudadanos el derecho a conocer lo que está haciendo la administración pública estatal, pues es fundamental para municipal y municipal, pues exactamente, es fundamental para los veracruzanos, ¿no? O sea, Veracruz se había quedado rezagado en este tema, tenemos que señalarlo con énfasis. Yo leía en tu comparecencia, que había más de 2,000 solicitudes de información rezagadas, sin atenderse. Y bueno, yo no sé si esto se deba, Naldi, a la reticencia de algunas dependencias públicas, a la falta de gestión por parte del IBAE para conocer para dar a conocer pues, los resultados de solicitudes de información, o a qué se debe. Pero pues ciertamente te encontraste un mazacuate ahí tremendo en el IBAE, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste? Platícanos. Bueno, primero destacar que, además de agradecer el espacio, que traemos dos ejes principales, ¿no? En esta nueva administración. A partir de junio se incorporaron también la comisionada Magda Sayas, el comisionado Alfredo Corona. Yo estuve por un tiempo, casi 2 meses, estuve prácticamente sola, guiando y encabezando el trabajo en el Instituto Veracruzano. Bueno, son dos ejes muy importantes. Primero, control y austeridad. Control y austeridad del gasto, pero también una eficiencia en el recurso humano de esta institución, que es una institución noble, es una institución pequeña. No somos más de 100 trabajadores que trabajamos en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Y el otro también, que tenemos muy claro, el otro eje que estamos caminando hacia allá, es ciudadanizar. Acercarnos a la ciudadanía, que no se vea como un derecho burócrata, que no se vea como un derecho obsoleto, que no sirve, que no es funcional. Queremos decirle a la ciudadanía, como ya bien lo comentaba, que permite rendir cuentas y les permite a ellos fiscalizar, ejercer un tema de vigilancia y control precisamente de sus autoridades, de sus diputados, de sus alcaldes, de sus regidores. Y decirle que es muy sencillo y que ellos pueden ejercer este derecho de acceso a la información, y si no les responden, entonces entramos nosotros, ¿no? Sí, efectivamente encontramos la institución en una situación delicada, administrativa, financiera, y también por cuanto a la atención propia, que son nuestras atribuciones o nuestra principal tarea. Nuestra principal tarea, además de generar una cultura de la transparencia, así lo dice la Constitución, también es resolver las quejas de la ciudadanía. Y encontramos que ahí precisamente es donde hubo también mucha omisión. O sea, parecería que hubo ahí, que lo dejaron, ¿no? Dormir ahí el sueño de los justos. Encontramos más de 3,000 expedientes rezagados, expedientes en papel que no habían sido atendidos. En el caso de las denuncias por los portales de transparencia, cuando un
sujeto o una institución no publica sus obligaciones de transparencia en los portales, también eran cerca de 900 denuncias del 2018 y 19, o sea, eran que ya habían pasado sus plazos y términos legales. Entonces, encontramos por ahí mucha omisión en cuanto a nuestra tarea principal, ¿no? Pero también encontramos mucha omisión en cuanto a los temas administrativos. Encontramos laudos que no quisieron atender. Encontramos también la falta de pago de rentas, que eran correspondientes al 2016 y 2017. O sea, tuvieron el 2018, no pagaron, 2019 no pagaron. Quiero decir y destacar que en solo 6 meses pagamos esa deuda que nos habían heredado de rentas. Que no fue poco, ¿no? No fue poco, casi $1 millón de pesos, lo que se debía en el tema de rentas, pero además había una demanda perdida. Ya las personas que eran los empresarios que arrendaban el edificio ya habían ganado un juicio y ya estábamos condenados a desocupar el inmueble y a hacer el pago de estas deudas. Entonces, para salirnos del edificio pagamos, ¿no? Cuentas claras. Entonces, así hubo falta de pago de impuesto federal, no pagaron impuestos federales en el 16, en el 17, no pagaron impuestos locales. Entonces, vimos un poco de mucha omisión en temas administrativos, financieros, pero también en nuestra tarea principal que hace el IBAI. Un asunto muy peliagudo, Naldi, y todo eso en pocos meses. Sí, en 6 meses la verdad es que pagamos las rentas y pagamos un adeudo de un impuesto estatal. Uh-huh. Era poco, era menor, cerca de 400,000 pesos que se adeudaba, pero era del 2016, que no se había querido, no se había finalmente saldado. Estamos empezando a ordenar, a limpiar la casa, le llamo yo, ¿no? A ordenarla, pintarla, ¿no? Ponerla bien para la ciudadanía. Todavía nos falta. Todavía tenemos este año es consolidar esta política de austeridad que estamos siguiendo. Hubo también reducciones importantes en cuanto a los gastos que tenían en viáticos. Hubo una reducción de entre el 70 hasta el 100% y en algunos casos un poquito más. Reducción en el tema de viáticos, atención a visitantes, de los bonos, temas de gasolina. Quitamos los bonos, había unos bonos que solo ganaban los comisionados y el secretario ejecutivo y secretario de acuerdos. Ellos tenían un bono semestral que era una cantidad menor. Entonces, bueno, primero yo nunca los cobré. Desde que yo llegué hice un oficio donde yo decía que yo renunciaba a esos bonos. Después tengo también que destacar y reconocer que se encontró la voluntad de los comisionados, porque es un órgano colegiado que requiere de mayorías, claro, ¿no? Aunque seamos 2, se necesitan mayorías. Entonces encontré la voluntad de ellos y ellos también decidieron renunciar, ¿no? Primero hicieron su oficio y después hicimos un acuerdo donde los 3 renunciábamos a esos bonos y por consiguiente el del secretario ejecutivo y acuerdos pues también tuvieron que renunciar. Ahí no fue mucha opcional. Oye, Naldi, yo recuerdo tu trayectoria en el periodismo. Sí. Y lo recuerdo muy bien porque tú tenías o tienes una columna que se llama Transparencia 3.0 y Sociedad 3.0 sí, Multimedios. Me confundían, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cómo te sentiste en el mundo del periodismo? Ahí te iniciaste, estuviste en varios medios de comunicación. ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Muy buena. Hasta la fecha, de hecho, gracias por el comercial, tengo la columna Transparencia 3.0, me hacen el favor de publicarla, ¿no? Agradezco como siempre el espacio que me brindan. Desafortunadamente por falta de tiempo ya no soy tan constante, ya no estoy tan regular, pero por ahí la tenemos todavía. Este año creo que ya la publicamos 2 o 3 veces. De verdad que está muy ligado, sabes, que el acceso a la información con la libertad de expresión. Por supuesto. Y con la vida pública y el quehacer de todas las instituciones públicas. Entonces, va siempre muy de la mano. Yo ejercí el periodismo 15 años, muy gustosa, en medios locales, en medios estatales y también en algunos medios nacionales.
en los últimos 5 años antes de ocupar el cargo, ¿no?, de que me brindaron la confianza las y los diputados, también lo combinaba yo con la academia. Tenía yo 5 años ya dando clases en una universidad. Sí, dile, Carlos es amigo nuestro, Universidad de Jalapa. En una universidad privada, Sí. Donde tenía... Saludos a su rector, estimado amigo Carlos García Méndez. 5 años dando clases y desde ahí también pude ejercer el derecho de acceso a la información. La verdad es que lo he ejercido desde que inició en Veracruz. Fui una de las primeras usuarias del sistema Infomex Veracruz. En algunas dependencias mi solicitud fue la primera, la segunda en llegar. Y también te batearon Eso fue en el 2007, sí. En el 2007 que nace el IBAI, ahí todavía hay constancia en algunas dependencias como una de las primeras solicitudes eran las mías, ¿no? Yo preguntaba algunos convenios, algunos contratos. Incluso sale público, porque ahorita el Sistema Nacional de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia tiene un superbuscador, así como un tipo Google, donde tú le das una palabra o le das un nombre y te aparecen todas las solicitudes, muchas que yo hice, en el 11, 12, ¿no? La verdad es que no era yo una usuaria, pues sí constante, pero tampoco que atosigara yo a las instituciones públicas, ¿no? De manera, sí constante fui haciendo, pero algunas dependencias. Y bueno, la verdad es que muy bien en el periodismo me permitió, creo que ahorita tener las bases y poder conocer esa necesidad y esa utilidad que tiene precisamente el derecho de acceso a la información, que no solo es para los periodistas, pero sí debo decir que yo creo que son los principales clientes del derecho de acceso a la información, entre periodistas, académicos y algunos ciudadanos también que están interesados en conocer qué hacen sus autoridades, pero son los principales. Oye, precisamente eso te iba a preguntar, ¿conoces las dos partes de esta circunstancia, del derecho a la información? Como periodista, por supuesto, pues tú sabes que la labor investigativa de un profesional de la prensa pues implica también conocer lo que está ocurriendo al interior de las dependencias públicas. Pero ahora como responsable del órgano, de la dependencia que se encarga de eso, pues sabes de la necesidad que existe. Ya iba la siguiente pregunta, ¿cómo has encontrado a las dependencias públicas del Estado de Veracruz, a los ayuntamientos, en este tema del acceso a la información? ¿Realmente encuentras puertas abiertas para solucionar o responder a las demandas de la ciudadanía, o ha habido reticencias? No, ha habido mucha disposición. Hemos estado haciendo, yo también lo destaqué ante los legisladores, que hemos hecho trabajo interinstitucional. Nosotros tenemos un presupuesto limitado, ¿no?, que ya también lo hemos expuesto, y ante eso hemos tenido que tejer alianzas. Hemos tejido alianzas con el órgano de fiscalización, hemos tejido alianza con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal y con otras dependencias que nos han ayudado, la Contraloría General del Estado también, que nos han ayudado como a hacer esa pinza de decirles a los sujetos, oye, te falta esto, tienes que cumplir, ¿no? Sí ha habido disposición de muchas dependencias. Sigue habiendo también un poco de renuencia. Comentar que el año pasado recibimos prácticamente 400 denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que es lo que ya tienen que tener público, lo básico, en sus portales. Esas 400 denuncias, ¿a quién denunciaron? Principalmente ayuntamientos. Principalmente yo creo que más del 50% fue ayuntamientos, otro tanto bastante a sindicatos. Tenemos ahí que reforzar la capacitación con los sindicatos y a algunos organismos públicos descentralizados. Ya. Que estoy viendo también, ya como me preguntaba, del otro lado, ya de la parte institucional, también vemos que a veces no hay personal suficiente para atender un cúmulo de solicitudes de información. A veces una sola persona te hace 200, 300 o 500 solicitudes de información. Te piden documentos que son 5 años atrás, y entonces sí tienes que estar, o sea, vemos ya esa parte operativa que puede ocasionar ciertos, pues, que te afecten, ¿no? Finalmente, para poder cumplir eficientemente con la entrega de la información, porque además tenemos de los plazos más cortos. Nosotros aquí en Veracruz para la entrega de información son 10 días hábiles. A nivel federal son 20 días, otras dependencias, otros órganos, en otros estados son 15 días. Nosotros tenemos los periodos un poquito más cortos.
Entonces, sí vemos ya del otro lado que puede haber factores que estén retrasando el acceso a la información. Muy bien. Oye, y este conglomerado de demandas, de solicitudes, ¿si alcanzan a responderle en tiempo y forma? Digo, la anterior administración, como tú mismo lo señalas en tu comparecencia, pues dejó muchas cosas atrasadas. Señalas que el órgano, el IBAI, tiene aproximadamente 100 trabajadores. Uh-huh. ¿Realmente se alcanzan a procesar en tiempo y forma en estos 10 días que señales para responder todas? Pues ese es el reto. Porque es un trabajo titánico. Ese es el reto al que nos estamos ahorita enfrentando como institución y que supongo que también los otros sujetos obligados. El año pasado los veracruzanos hicieron 21,600 solicitudes de información. Somos nosotros Veracruz, que es ahí también lo que queremos destacar, somos el cuarto estado del país desde el 2016 al 2020 que tenemos el mayor número de solicitudes de información. Es decir, hay interés. ¿No? Hay interés de la ciudadanía por saber qué dicen o qué hacen sus dependencias o sus instituciones públicas. De esas cifras que menciono, que recibimos el año pasado, en el 2020, 5% terminó en recurso de revisión, es decir, terminó en una queja. Entonces, bueno, creemos que sí hubo una mayor satisfacción. Sí, por supuesto, 5% es un índice muy bajo, sí, ¿no? Fueron 1,200 recursos los que atendimos. El tema que nos pasó el semestre pasado y que esperemos ya este año ya también acabar, es los que ya teníamos. O sea, el rezago que había 2018, 2019, que le comentaba de más de 3,000 expedientes, eso fue lo que nos hizo. Otra también dinámica que estamos sí muy preocupados, pero sobre todo ocupados y lo estamos cumpliendo, es los tiempos que marca la ley. En ese tiempo estamos resolviendo nuestros asuntos. O sea, los que llegaron con el nuevo pleno, los estamos resolviendo en un término de 40 días o no más de 40 días, que es lo que nos da la ley, para que no ocurra esto, ¿no? Que ya encontramos nosotros que había asuntos que dejaban 6 meses, 8 meses, un año, ¿no? Para no volver a generar este rezago. Y la meta también sería en este 2021, pues ya en el primer semestre, ahí estoy presionando a mis proyectistas y los comisionados también están en esa misma dinámica para terminar el rezago en el primer semestre de 2021. Yo espero muy bien, ojalá se pueda cumplir, ¿no? Que lo logremos para que entonces sí, lo que va entrando lo vamos resolviendo en tiempo y forma. Naldi, una pregunta que viene del contexto nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado una serie de calificativos hacia el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde muchos analistas concluyen que quizás exista alguna intención presidencial por desaparecer este Instituto Nacional. En Veracruz, pues es lo contrario. La verdad es que yo siento al gobernador muy preocupado por este tema y ocupado, además, porque estas cosas se dan. ¿Cómo ves tú el tema este? Pues en el escenario estatal, como bien lo mencionas, sí, también creo que hay interés, que hay un respaldo y que hay un apoyo por parte del gobierno del estado y de otros poderes. También el poder judicial acaba de firmar con nosotros un convenio y se está adhiriendo a una herramienta tecnológica que se llama TestData, donde todas sus sentencias van a ser públicas. Muy bien, que ya está. Antes la ley señalaba que eran las que estaba como a discrecionalidad, las que pudieran ser de interés público. Entonces ahora se elimina este concepto y ahora todas, el 100%, van a tener que ser públicas. Es un gran reto porque pues digitalizar y además no solo digitalizar, porque esas resoluciones a veces contienen datos personales que tienen que darse una versión pública, tienen que testarse, y es ahí donde les estamos facilitando esta herramienta tecnológica para que puedan hacer más fácil ellos esas versiones públicas. Entonces, bueno, creo que sí encontramos el interés en el Estado, preocupación de las dependencias. Del gobernador le presentamos un proyecto de unos cuadernillos de cuarto de primaria para empezar
a implementar. En cuarto de primaria las niñas y los niños empiezan a ver el tema de derechos humanos y ahí ya les meten el concepto derecho de acceso a la información, datos personales, en una hojita, ¿no? En un párrafo, 2 párrafos. Entonces ya tenemos desarrollado contenido para el maestro, para el alumno, y también de manera muy didáctica, muy lúdica, con ejercicios de sopas de letras, de colorear, para que ellos identifiquen qué son los datos personales, cómo debo cuidarlos y quién es el organismo que garantiza esto. La verdad es que le gustó mucho al gobernador cuadernillos que le llevamos para cuarto de primaria, entonces vemos que sí hay este respaldo. Le decía el trabajo que también venimos haciendo con la Contraloría General del Estado en un tema de obligaciones de transparencia. Entonces veo que a diferencia del escenario nacional, por parte de la autoridad estatal y otros poderes, el legislativo lo vimos en la comparecencia, donde además de verdad en un ánimo pues muy serio, pero también de responsabilidad, nos preguntaron del presupuesto con la intención o con la idea de que les podíamos pedir una ampliación, ¿no? Porque nos estábamos, y nos permitieron y nos dieron esa oportunidad, y todos coincidieron en que se estaba haciendo un manejo ya responsable, y que consideraban que eran un instituto valioso porque tenemos, como ya lo comentaba en un inicio, que rendir cuentas todos, ¿no? Todos los servidores públicos. En el escenario nacional, yo preferiría, la verdad es que esperar a conocer que exista realmente una iniciativa. No la conocemos todavía. Creo que es bueno el debate que abre el presidente en el sentido de examinar, y precisamente así como encontramos el órgano garante, que es en el caso de Veracruz, examinar qué puede haber, si hay excesos, si se tiene que mejorar la ley, porque hay mejoras. Nosotros también estamos haciendo propuestas para mejorar la ley de Veracruz, porque hay mejoras y hay contradicciones en la propia ley que estamos ya ahorita al operarla, que encontramos. Entonces, creemos que es bueno el debate porque debe dar pie a mejorarse la ley. Debe dar pie también a que si hay excesos se tienen que acabar, como lo hemos encontrado. En mi comparecencia me acompañó el coordinador de la región sur del Sistema Nacional de Transparencia. Él es presidente del Instituto de Tabasco. Él también acaba de llegar hace 6 meses, 8 meses, y coincidimos que si era un mal del sur y de los organismos garantes locales. También él hablaba de las mismas temas presupuestales, también encontró excesos. Él decía también en el tema de salarios, también él hizo una reducción en los temas de salarios. Decía también ahí un tema de malos manejos, verificaciones que simularon, que realmente no verificaron a los sujetos obligados. Entonces encontramos un escenario muy similar. Entonces decíamos que sí es necesario en este caso analizarlo para que pueda mejorarse los órganos garantes locales. Desde mi perspectiva, no desaparecer, sí fortalecerse. Este análisis es a lo que nos tiene que llevar. Y en su caso, pues hacer las mejoras orgánicas y estructurales que sean necesarias. Para allá voy, Naldi. Las mejoras en las leyes que dices que hay que adecuarla, hay que mejorarla. ¿En qué conceptos, Naldi? Bueno, nosotros hicimos, la verdad es que fueron varias reformas que estamos, bueno, es una iniciativa de reforma, pero modificar varios artículos. Yeah. Uno, hacer más eficiente la atención de las quejas, ¿no? De que sean realmente operativa. Ahorita con los tiempos también que estamos para resolver, la ley marca plazos para notificar, plazos para presentar el proyecto de resolución, plazos para circular, porque yo hago el proyecto, pero a lo mejor al comisionado no le gusta. Y entonces ahí hay un intercambio, ¿no? Que finalmente fortalece ese trabajo. Enriquece, ¿no? Claro, como toda democracia, la diferencia de ideas va a fortalecer y enriquecer. Entonces, todos esos tiempos vimos que no da, que lo que señala la ley actualmente es inoperante, ¿no? Porque no da. Y puede ser parte que eso se les fue generando, digo, además de desidia, ¿no? Que se les fue generando un poco el rezago. Entonces, eso es una parte que estamos nosotros proponiendo. También en cuanto a nuestra estructura orgánica, vimos que hay áreas que necesitan fortalecerse y hay otras áreas que estaban duplicando funciones. O sea, por ejemplo, las tareas de verificación. Por un lado, la ley así lo dejaron, a diferencia de otros estados, en la ley no dice cuáles son las direcciones que tú tienes. Eso se ve reflejado en un reglamento. Sin embargo, en nuestra ley nos dice ahí, tienes la dirección esta, y cada dirección las tareas y atribuciones que tiene.
Entonces, por ejemplo, vemos que se repiten las tareas de verificación, hace una parte las hace capacitación y otra las hace la dirección jurídica. Entonces, ahí veíamos que había una parte se duplicaba y entonces tardaban muchos meses haciendo una verificación. 3 meses me decían que se tardaban verificando a un solo sujeto obligado. Y ahorita tenemos 380. Válgame. No, pues entonces, era una tarea titánica. Hacia allá también va el tema de la reforma que estamos proponiendo, que ya la hicimos formalmente el 3 de diciembre. Ante la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Ya he tenido también acercamiento con el presidente de la Comisión de Transparencia, el diputado Henry Gómez. Así es. Ya sabe, ¿no? Él conoce muy bien la situación del instituto y sabe de esta necesidad que le digo de no duplicar funciones, pero sí fortalecer jurídico, porque tenemos muchos laudos, tenemos mucho en materia contenciosa que debemos atacar. Y también tenemos ahí el tema de las denuncias que le comento, toda esa parte la ve jurídico. ¿Cómo ves al IBAI dentro de un año? ¿Qué piensas? Pues yo espero que sin deudas, sin rezago. No, tenemos también que trabajar en el tema de digitalización y sistematización. Veracruz, no sé si por estar en el sur y como siempre hemos dicho, tanto de recursos, Veracruz siempre ha estado como rezagado, a pesar de tanta riqueza que tiene. Lo mismo ocurre en el tema de tecnologías y en el tema del IBAI, específicamente hablo del IBAI. Está rezagado en la Plataforma Nacional de Transparencia. En un escenario nacional, nosotros no hemos transitado a dirimir las quejas todo en línea. Y que es hacia allá que vamos, y que ahorita la pandemia además nos ha puesto en relieve o nos ha hecho ver a todos, a Poder Judicial, al propio Poder Legislativo, que necesitamos trabajar hacia la digitalización y hacia los servicios digitales. Entonces, hay 14 o 17 estados que ya están en esta plataforma nacional y Veracruz no está. Así no es los un dejaron. reto enorme, ¿no? Entonces, este año queremos apostarle a esa parte. Tendría que quedar este año lo de la digitalización y entonces el otro año ya estar en este tema de servicios. Queremos también fortalecer el tema de datos personales, que era otro punto que me gusta destacar. No solo velamos por el acceso a la información, son 2 derechos diferentes y que a veces se contraponen y que tenemos que ponderar cuál es en que en algún momento le hacemos valer y cuál lo postergamos un poquito, que es el de datos personales. Sin embargo, ahorita con el tema de la pandemia y del COVID-19, realmente vemos que es un derecho muy importante que tenemos que estar muy vigilantes este año y el que sigue, porque desafortunadamente vemos que sigue el tema de la pandemia, de que no se pueda vulnerar ningún dato personal de algún paciente, de algún estudiantes también. Todos los estudiantes tuvieron que transitar y los metimos de repente a las clases en línea. Sin embargo, no les dimos, creo yo, las herramientas necesarias a maestros y a estudiantes para que hagan una correcta uso y resguardo de sus datos personales en todas estas plataformas. Entonces estamos viendo también eso como un reto que tenemos que ver y atender ya. No, pues no es un reto menor, sin ninguna duda, ¿no? El proceso a las tecnologías de la información y a la digitalización de los temas de esta naturaleza se aplican en todos lados. Ya llegó a la educación, llegó a todas las dependencias públicas. Al comercio, públicas, a instituciones públicas, ya nos alcanzó. Decíamos, en 2-3 años, no, ya nos alcanzó en archivos. Por eso tu columna de 3.0 es ese intercambio, ¿no? Esa relación. Qué bueno. Naldi, tú como servidora pública, te quedan varios años en el IBAI, ¿no? ¿Cómo opera el IBAI? Cada 2-3 años se renueva la presidencia. ¿Cómo está el asunto ahí, el tema? La presidencia son 3 años, que estaré al frente de la presidencia. Y es rotativa, ¿verdad? Sí, se va rotando la presidencia de manera directa, es decir, no podría buscar la reelección de manera inmediata. Sí, hacia el último año, dice que una vez que pase un periodo, podría buscarse un tema de la reelección posterior, no es de manera inmediata. Y los comisionados, una servidora fue elegida por el tiempo normal,
que está un comisionado. Es decir, ya había terminado el periodo de la comisionada que se encontraba en ese lugar, y entonces terminó su periodo y fui elegida por un periodo normal, que es un periodo de 7 años. Ya. En el caso de de la comisionada y el comisionado, como hubo renuncias, ellos fueron seleccionados nada más para cubrir ese periodo que faltaba a quienes presentaron. Pero pueden ser reelectos, ¿no? O ya no. Tendríamos que revisar. Hay que revisar el tema. Sí. Naldi, finalmente, ¿cómo opera el IBAI? Yo creo que es importante que todos los ciudadanos en este ámbito del derecho a la información conozcan cuál es el procedimiento, porque pues lo conocen los periodistas, lo conocen los académicos, está señalado, y algunos ciudadanos que se interesen en este tema, pero para la ciudadanía en general, ¿cómo es el procedimiento para poner una queja, o iniciar una solicitud de información? ¿Cómo opera? ¿En cuánto tiempo? Sería importante que le dejaras a nuestro auditorio. Muchas gracias. Pues decirles que muy sencillo, tan sencillo como mandar un correo, como ingresar a alguna de las plataformas, que es la Plataforma Nacional de Transparencia o el sistema Infomex Veracruz que tenemos. En el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia Infomex Veracruz, tú tienes que crear una cuenta, un usuario, como cuando abres un correo electrónico, y a partir de ahí ya te abre todo un abanico, ¿no? Si es la Plataforma Nacional de Transparencia, tanto a nosotros, a Veracruz, como a dependencias federales o incluso a otras entidades federativas, puedes hacerle solicitudes de información. Si es en el tema de Infomex Veracruz, también creas tu cuenta de usuario y te van a aparecer todas las instituciones públicas que tenemos en el estado de Veracruz, que nos toca velar, como pueden ser ayuntamientos, poder legislativo, judicial. Otra manera muy fácil de ejercerlo es acudir de manera presencial. De primera mano vas a la dependencia y buscas la unidad de transparencia, te tienen que dar un formatito y ya ahí tú lo llenas y le dices, yo quiero pedir esto, ¿no? Regresas en un plazo no mayor a 10 días hábiles para ver cuál es la respuesta que tú tienes. Mandando un correo, también en los temas municipales, que son la autoridad que tienen más cercana, puedes acudir al ayuntamiento, buscas la unidad de transparencia y ejerces tu derecho. Es muy importante decirle a la ciudadanía que nosotros no tenemos la información, que nosotros no podemos resguardar la información de 380 sujetos obligados, porque luego se confunden y nos dicen, es que buscaba información de plazas y el IBAI no me respondió. Pero no es el IBAI, es la dependencia la que a veces puede no responderles. Sí, claro. Nosotros cuando intervenimos, cuando yo ya fui al ayuntamiento y el ayuntamiento se negó, me dijo no te puedo responder o esta información es reservada o ni siquiera hubo una contestación. En ese momento nosotros podemos intervenir. ¿Cómo se puede presentar una queja? También mandas un correo electrónico. Lo bondadoso que tiene el derecho de acceso a la información y que a veces también se vuelve un exceso en algunos casos, es que no necesitas identificarte, no necesitas presentar ningún documento, ni tampoco acreditar quién eres, si soy Naldi Rodríguez, incluso hay muchas solicitudes como Mujer Maravilla, Superman, creas un usuario, entonces no tienes que acreditar nada y presentas tu solicitud y presentas el recurso. Nosotros ya intervenimos ya cuando es una queja. En el momento que el ciudadano dice, oye, es que solicité esto a esta dependencia, no me han respondido, entonces ya se vuelve una queja y entonces ya entramos nosotros a decirle, oye, ayuntamiento, entrégale la información, tienes un plazo de 5 días más para entregarle lo que te está pidiendo. Si en ese plazo no entrega la información, entonces podemos hacer una amonestación pública, ¿no? Pasa la amonestación pública y ya pasaron el plazo legal para esa amonestación y tampoco lo cumplen, nosotros nos podemos ir con la multa. Decir que sí hay multas. La multa es para el servidor público que se acredite que con dolo o con negligencia o con omisión no quiso entregar la información. Ya habiéndosele dicho, oye, entrega esta información. La multa puede ir desde 13,000 hasta 134,000 pesos. Tiene dientes el IBAI, entonces. Sí, que debe ser pagada por el servidor público y hacia allá queremos caminar. El año pasado, de los que tienen más incumplimientos son los ayuntamientos. El año pasado por eso fue que quisimos motivarlos, incentivarlos, hicimos un premio estatal
en transparencia, el ayuntamiento transparente, para que se lucieran y bueno, los ayuntamientos que sí están trabajando nos dieran un ejemplo de buenas prácticas. Pero lo que sigue en este primer semestre del año será empezar a imponer las multas. Sí podemos decirle a la ciudadanía que sí podemos poner multas y que tenemos además un convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación. La Secretaría de Finanzas y Planeación nos ayuda a ejercer esa facultad o atribución que tenemos, nos ayuda a cobrar las multas, va con el municipio, te paga esto, te genera y nos vamos a un 80-20, un 80% ingresa con nosotros y un 20% ingresa a las arcas del Estado, de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Fíjate que qué importante que la gente sepa que finalmente el IBAI también puede sancionar a los servidores públicos que no cumplen con sus obligaciones de dar la información, ¿verdad? Y en materia de datos personales también aplica la misma multa que nos da la posibilidad la ley. Si consideramos que alguien violó datos personales, que no tenía sus avisos de privacidad, que no tenía todos los instrumentos que marca la ley 316, que es otra que también nos rige en el Estado, también podemos aplicar estas mismas multas. En el mismo sentido, si encontramos que alguna institución violentó, dio a conocer el nombre de algún paciente, que realmente se acredita que fue la institución pública. Aquí en este tema es importante decir, porque luego la gente se confunde, a veces son los medios de comunicación. Estamos ahí trabajando. Ayer tuvimos una reunión con la Comisión Estatal de Periodistas, porque a veces por redes nos informan o nos dicen la queja, es que tal se dio a conocer el nombre de un paciente con COVID. O dieron las imágenes de dónde vivía o de dónde trabajaba. Ahí son empresas privadas. Hacerle a la empresa privada nosotros no podemos intervenir, ahí sí no. Lo podemos canalizar al INAI. El INAI sí tiene injerencia y sí puede revisar y sancionar empresas privadas. Sin embargo, pues preferimos también tener un acercamiento con los periodistas y con los comunicadores de una manera preventiva. Claro, eso sí podemos hacer, aunque no nos corresponda fiscalizar a las empresas privadas, sí decirle al periodista que haga un buen uso, porque sí ahí nos han dicho algunas quejas a través de redes sociales que dan a conocer de excesos, ¿no? Los nombres o a lo mejor falta de cuidado. Lo que se puede dar a conocer es una estadística, como lo ha hecho Secretaría de Salud, como se ha hecho a nivel nacional, incluso internacional. El INAI también hizo un llamado para que no den nombres, porque podemos caer hasta incluso en un tema de discriminación. Sí, desafortunadamente. Claro. Pues muchas gracias, Naldi, por esta oportunidad de conversar sobre el IBAI, sobre tu persona, sobre lo que se hace, sobre lo que se espera, sobre todo del INAI. ¿Algún mensaje que quieras dirigirle a su auditorio? Pues destacar que estamos de puertas abiertas en la institución, como lo hemos dicho, al interior, con los trabajadores también. A veces no conocían ni las oficinas de presidencia. Que ya se cambiaron ahora por acá, por Lázaro Cárdenas, ¿no? No, ya nos cambiamos aquí al centro. Estamos muy cerca, estamos en Victoria y Clavijero. Muy cerquita de aquí. Precisamente entonces, para hacerlo también accesible a la ciudadanía que viene al centro, hace trámites o viene a comprar, y muy cerca, porque antes estábamos pues ubicados un poquito más lejos, decirles a la ciudadanía que estamos de puertas abiertas, que confíen en nosotros, que se van a resolver finalmente las quejas y resoluciones. Y bueno, también agradecer el espacio y agradecer también a empresas e instituciones públicas que están trabajando con nosotros. Estamos muy preocupados o queremos generar conciencia desde la infancia, por eso el tema que le platicaba de los cuadernillos. Tenemos ahorita un concurso de dibujo infantil donde incluso algunos empresarios nos van a ayudar a difundir este concurso de dibujo infantil para poder llegar a más niñas y niños y que participen. Finalmente ellos son los que llegan también a la familia, ¿no? En la mesa, en el hogar, son los que lo comentan. Oye, papá, ¿sabes qué son los datos personales? Y entonces desde ahí queremos empezar a fomentar una cultura y una ciudadanía. Ayer 2 niños veracruzanos ganaron también un concurso nacional ante el INAI, una niña de Veracruz y un niño, por hacer unas historietas en este tema de protección de datos personales y de transparencia. Entonces creo que se está generando una generación que ya hable de transparencia y que ya lo vea como un tema normal, rendir cuentas, qué es transparentar, qué es abrir cualquier tema o cualquier actuación, a diferencia de cuando nosotros crecimos, ¿no? Que no había leyes de transparencia, que tienen menos de 20 años las leyes de transparencia. En el caso de Veracruz, 13 años. No, pues muy bien, pues muchas gracias por agradecer el muchas espacio. Gracias por estar aquí. Esta fue una emisión más de Frente a Frente. Soy Carlos Luna Escudero. Muy buenas noches.
Sociedad 3.0 Multimedios presenta